Mis hermanos, buen día. Dios los bendiga a todos y los saludo en el gozo y en el amor del Señor el día de hoy, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, por lo que Dios hace continuamente en nuestra vida y que nos permite esta semana seguir con estos devocionales. Sé que algunos los verán completos, otros tal vez les dará pereza poderlo hacer, pero siento que de parte de Dios el deseo, el anhelo de poder mandar estos cortos devocionales en un momento donde a veces nosotros nos olvidamos de nuestros devocionales diarios, donde también nos olvidamos de hacer devocionales con nuestras familias, entre esos a mi pecador, porque se ocupa uno de tantas cosas precisamente por eso. Y es una de las formas que encontré es poder hacer y compartir con ustedes mi devocional diario y hacerlo con ustedes para bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Así que vamos a disponer estos 20 minuticos o de pronto menos para estudiar su palabra, para orar a Él, para que usted también pueda orarle al Señor y darle gracias por sus bendiciones, por lo que Dios hace continuamente en nuestras vidas y que debemos orarle al Señor para lo que sigue de aquí en adelante, como iglesia, como familias, como individuos en una sociedad tan corrompida y tan dañada, y que debemos estar tomados de la mano de Dios. Ahora, cuando explico tomados, es que Él nos agarre en su mano y nos tenga en su mano y que el Señor sea el que obre en nuestra vida. Orémosle al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias. Tú has sido bueno, grande, maravilloso, Señor amado, y podemos exaltar tu nombre de gran manera. Gracias por la vida, la salud de cada uno de los hermanos de nuestra congregación en Moniquirá, por algunos que posiblemente vean este mensaje más adelante, que puedan ser instruidos por la palabra de Dios y que puedan ver el propósito de Dios y que somos instrumentos en las manos de un Dios vivo. Señor, permítanos entender este propósito y que podamos adorar y exaltar tu poderoso nombre. Sea tu Espíritu el que actúe en nuestra vida y podamos seguir sirviéndote con amor, porque tú, oh Dios, has sido grande y majestuoso con nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Eh, Mis hermanos, ha sido de gran gozo poder compartir los primeros capítulos de Nehemías y hacerlo en estilo de devocional, no de prédica, no de un estudio minucioso, porque sé que hay muchos temas que se nos pueden quedar pendientes hablando aquí del libro de Nehemías, pero sí poder resaltar de tantas de las cosas y temas valiosos que encontramos en el libro de Nehemías, encontrar cómo Dios utiliza una persona como instrumento de parte de Dios para hacer unas tipo de valoraciones a la asamblea, a la iglesia en general, y cómo viene y hace una reestructuración de las cosas. Nosotros generalmente hablamos de Salomón, hablamos de David, hablamos de Abraham, hablamos de pronto del profeta, de alguno de los profetas, de Elías, de Jeremías, pero a veces cuando vemos el asunto de Nehemías, a pesar de que haya un libro seccionado para nosotros de la historia de Esdras y Nehemías, de todas formas pasamos por alto el nivel de liderazgo de aquella persona. Ahora eso no significa que nosotros no podamos ser tan buenos líderes como Nehemías. A la final Nehemías era un hombre común y corriente que tenía los mismos errores, fallas igual que nosotros, pero con una diferencia tal vez, o bueno, con un secreto. Aquí sí entendemos la palabra secreto. ¿Cuál es el secreto del éxito de un buen líder cristiano? Pues que sea un hombre dado a la oración y sobre todo una persona que entienda la palabra de Dios. Ahora, ninguna de las dos cosas las puede hacer si el Espíritu de Dios no está con él. A veces nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo lo hablamos en el Nuevo Testamento por el mover del Pentecostés y bueno, por otra serie de circunstancias, pero así como vemos a Cristo reflejado en toda la Biblia, también vemos el Espíritu de Dios en las personas que Dios utiliza para hacer la obra. Ahora, al nivel de Nehemías estamos nosotros. Somos pecadores, pero Dios utiliza a pecadores como nosotros. Ahora, a esto nos lleva a cada uno de nosotros poder entender que para poder ser buenos líderes no se trata de emociones o sentimientos,
sino de ir a la Escritura para que en la Escritura encontremos el verdadero gozo de ser un líder que adore y exalte el nombre del Señor. Sé que es más fácil alimentarnos como líderes, y cuando me refiero a líderes no solamente estoy llamando a los que están a cargo de algunas situaciones en nuestra iglesia, de algunos liderazgos o grupos de personas, sino a todos, cada uno de ustedes, de una u otra forma se convierten en líderes en cada una de sus actividades. Basta, es que es obligación de nosotros ser líderes, por si el Espíritu de Dios mora en nosotros, significa que estamos para hacer luz, y la luz no puede ser tapada, la luz siempre será visible. Así que a eso nos lleva el Señor. Cuando yo digo, es que yo no tengo madera de líder, pues estoy diciendo de cierta manera, no me importa o no entiendo el poder de la obra de Cristo en mi vida. Eso suena feo, pero es la gran realidad. A algo nos ha llamado el Señor. Tal vez algunos a liderar personas, cantidad de personas. De pronto otros a liderar hasta nuestra propia vida. Porque es que ese es el otro problema. A veces somos liderados por otros y no somos liderados por Dios principalmente, y que nosotros podamos, basado en la palabra de Dios, hacerlo. Hoy encontramos entonces 3 o 4 aspectos que quiero tomar de los capítulos 5 al capítulo 7, importantes aquí, o que quiero resaltar y tomar ahí. Él ha hecho una serie de reformas ya. Él ya ha visto el dolor del pueblo, ha podido ver por sus propios ojos la condición del pueblo. Ahora empieza a protegerlos, a guardarlos, a crear unos muros protegiéndolos de la maldad del hombre. Entre esos encontramos entonces el ordenar. Y era importante, o es importante, poder nosotros dejar todas las cosas ordenadas, ordenar todo. Y cuando me significa ordenar es poder colocar cada una de las cosas en sus sitios. Y a eso nos llama el asunto de Nehemías, cuando empieza a designar cada persona en cierto lugar para hacer la obra que tenía que hacer para el mejoramiento de la ciudad como tal. Y eso es importante para nosotros para que lo podamos resaltar. Ahí empezamos, ahí terminamos, en el devocional pasado. Que podamos entender entonces en este asunto que todo debe ser en orden para Dios. Nosotros a veces nos hemos escudado en la obra del Espíritu, o decir que es de parte del Espíritu, para hacer las cosas lo primero que se me viene en la cabeza. Y hemos colocado, lamentablemente, decir, es que el Espíritu Santo me llevó a que hiciéramos las cosas así. Y hoy pensamos una cosa y mañana el Espíritu Santo piensa otra cosa y pasado mañana piensa otra. Y eso no funciona así. O eso no habla del Espíritu de Dios. Dios ordenó todo. Al contrario, mire, cuando usted lee Génesis 1, usted va a encontrar que todo estaba desordenado. Y el Espíritu de Dios se paseaba por todo, y ahora Él ordena todo. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Espíritu de Dios está presente en el caos y en el desorden? No, todo se debe ordenar y todo se debe colocar, todo se debe planear, todo se debe hacer como el Señor lo ha hecho. Todo lo encontramos en orden. Dios ordenó las cosas. El desorden solamente lleva al caos y a las tinieblas. A ser una iglesia, o a ser un líder, o a ser una persona en desorden, es una persona que está siendo dominada por el pecado y por las fallas. Así que es importante eso. Otro asunto que podemos encontrar en el capítulo 5 es un asunto bastante minucioso y bastante complicado tal vez de pronto de hablar. Y podríamos decir nosotros, bueno, nosotros no practicamos la usura. Nosotros no estamos haciendo como los judíos de esa época. Algunos judíos que habían llegado de la dispersión habían encontrado negocio en las situaciones de las personas, en las condiciones de las personas. Ahora, todos no estamos en las mismas habilidades, no tenemos las mismas habilidades en cuestiones de negocios o en cuestiones de manejar nuestros recursos, nuestros dineros. Eso es bastante visible. Algunos les dan 1,000 pesos y al rato tienen 5,000, al otro nos dan 1,000 pesos y al rato no tenemos nada. Eso no quiere decir que no seamos
tengamos las mismas habilidades que las otras personas. Algunos que tienen esa idea, no, eso es negligencia. No la veo tan así, ¿no? Pero vea cómo aprovecharon ellos esas formas de administrar para ahora convertirse en opresores de sus propios hermanos. Y eso los lleva a cometer una cantidad de usuras. Cuando las mujeres, cuando empieza el capítulo 5, ellas vienen a clamar a Nehemías y vienen a decirle, mire la condición. Ahora, esa es una habilidad que Dios le dio a nuestras mujeres, a mi esposa, a las esposas de mis hermanos, a las hermanas de la iglesia, de poder ver con anticipación ciertas cosas y sobre todo la preocupación cuando falta el dinero, cuando no hay comida, cuando no está el vestido. Todo ese tipo de cosas son las primeras que se alarman más que nosotros. Y encontramos ahí como vienen a Nehemías y ponen el caso de lo que estaba pasando. Algunos ya habían perdido sus graneros, habían perdido sus tierras, habían perdido tantas cosas y algunos de ellos habían perdido a sus hijos porque les habían tenido que vender como esclavos. O sea, la condición de la usura, la condición del oprobio hacia el hermano había pasado a un nivel bastante grave. ¿Y qué tiene que hacer Nehemías entonces? Ser tajante y decir, tienen que devolver, si son hijos de Dios, si son parte del pueblo, tienen que devolver todo a sus destinatarios, a las personas. Ahora no les dijo, devuélvanle una parte, no, devuélvanle todo el interés, todos los intereses que le cobraron a ellos, se los tienen que devolver, porque ¿en qué estamos? Y esa es la forma como él, y el mismo testimonio de él, como él no tomó lo que por ley el rey había dado, por ser gobernador tenía derecho a cobrarles al pueblo unos intereses, una parte, unos impuestos para su manutención, pero él había llegado al punto de no cobrarles simplemente para demostrarles con el testimonio cómo al contrario él compró a personas para poder traer con él. Y eso es importante. ¿Qué podemos resaltar para nosotros? Decimos nosotros, bueno, yo nunca le he prestado tal vez a algún hermano de la iglesia. O tal vez yo no practico ese tipo de cosas. Pero de pronto a veces practicamos el cobrar con intereses espirituales. No sé si me hago entender. A veces lo que hacemos nosotros con nuestros hermanos de nuestra congregación, con nuestros hijos, nuestros familiares, es estarle reprochando, estarles hablando sin amor. Vemos ahí judíos, personas del pueblo, sin amor por su comunidad. Mire que él tiene que colocar, hacer una asamblea. Y la palabra ahí para nosotros es la palabra eclesía, que hizo la iglesia, llamó a las personas a la congregación y a todos y les dijo lo que de ahora en adelante se debía hacer. Y eso debe ser bastante importante para nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros. Basta que Jesucristo es lo que más predicó, enseñó sobre el amor. Lo decía en el primer devocional que envié. Somos buenos para decir, Jesús te ama, pero no somos malos para decir, yo te amo. ¿Sí? Y cuando yo hablo de amor, estoy perdonando hasta los pecados de mi hermano. Estoy valorando la vida de mi hermano. A veces nos convertimos en los más tacantes. Lo decía alguna vez en la iglesia. ¿Qué pasa si alguno de nuestros jóvenes llega a cometer algún tipo de pecado? ¿Cómo nosotros vamos a obrar con ellos? ¿Los vamos a juzgar? ¿Los vamos a apuntar con el dedo de nuestra mano? ¿Les vamos a estar diciendo a ellos eso está mal y vamos a estarles cobrando con intereses el pecado que ellos cometieron? ¿O somos aquellos que estamos restaurando y ayudamos a restaurar esas vidas? Eso es lo importante. Yo puedo resaltar en este asunto de la usura es cómo nosotros estamos velando por la vida, por la salud de nuestros hermanos, de nuestra congregación, de los más cercanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Servimos con nuestros bienes, con nuestras habilidades que Dios nos ha dado tal vez en la administración para poder ayudar a mis hermanos? ¿Soy capaz de todos esos dones que Dios me entregó, entregarlos al servicio de mis hermanos? ¿O soy más bien de aquellos que juzgamos porque no tienen las mismas habilidades que nosotros tenemos? Ese es el asunto.
Y basta, Nehemías fue radical. De aquí en adelante ustedes me van a devolver todo. Y le van a entregar todo aquello que le quitaron a ellos. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos devolver cuando hemos destruido tal vez con un saludo o sin saludar a algún hermano? O cuando hemos sido groseros, porque a veces nos escudamos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, nos escudamos y entonces lo hacemos de esa forma. Es importante que lo puedas analizar ahí tú más detenidamente. El tercer aspecto es también, el tercer aspecto, perdón, es el miedo difundido. Vamos a encontrar aquí en el capítulo 6, principalmente, y Reina Valera colocó maquinaciones de los adversarios. Mire lo que hace el enemigo. Él empieza a hacer todo ese tipo de cosas y al enemigo no le va a gustar. Cuando tú piensas a ordenar tu vida, cuando tú piensas a ser un verdadero instrumento de Dios para Él y obrar de esa forma, el enemigo no le va a gustar la idea. Y ahora, mire la forma y las diferentes artimañas que utilizaron Sanballat, Tobías y Gesem. Varias artimañas para tener engañado al pueblo. Encontramos al final del capítulo 6 cómo ellos tenían relación con muchos judíos. Aunque usted mira aquí, usted va a encontrar que muchos estaban de acuerdo con Nehemías, muchos de ellos no lo estaban. Basta, aunque él ya los había despedido de la congregación, ya había encerrado la ciudad, ellos seguían mandándose cartas viceversa. O sea, seguían recibiendo enseñanzas de esas personas que no eran parte del pueblo de Dios. Y ahí vuelvo a lo que decía el día de ayer. Generalmente estamos alimentando. El enemigo buscará la forma de que tú te alimentes de afuera, que tú te alimentes del enemigo, te alimentes del estilo de vida del mundo y no del estilo de vida de la palabra de Dios y del pueblo de Dios. Y eso es bastante preocupante. Ahora, mire hasta dónde llega la artimaña de ellos para meterle miedo o para colocarle miedo a Nehemías. Se adentran por el asunto de que, bueno, usted se va a proclamar rey. Entonces le hablan de esa manera. Él entiende que las maquinaciones no eran de pueblos de afuera. Las maquinaciones de ellos que tenían negocios ahí dentro del pueblo de Dios. Y dice, mire, ustedes están maquinándose eso. Después buscan de una u otra forma buscarle cómo meterme. Miren, entre una de esas la encontramos en el versículo 10 del capítulo 6. Cómo contratan a un hermano de la congregación, a un hijo de Elai, a Semaías, profeta de Dios. Bueno, o dice llamar profeta de Dios, para meterle miedo también. Ahora, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde lo incita? ¿A dónde lo lleva para que se tenga que esconder? Al mismo templo, para meterle miedo a un escogido de Dios. ¿Sí? Refugiarse en el templo para evitar de que lo mataran. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo pagan eso? Versículo 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Eso es importante. Versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundir, ¿qué cosa? Miedo. Miedo a hacer las cosas como Dios ha ordenado hacerlo. Mire, una de las cantidades de cosas que nos suele pasar a nosotros, que nos suele suceder a nosotros, es que el hacer las cosas bien nos genera miedo. Y el enemigo buscará la forma de que tú no lo hagas de esa manera. Predicar la palabra como Dios ha ordenado que la prediquemos, por ejemplo, de obrar, de tener una vida de testimonio como Dios ha mandado que tenemos que hacerlo, vendrán hasta supuestos hermanos a decirlo que no lo hagamos de esa manera. Y ese es uno de los grandes miedos que posiblemente están en mi vida, el asunto de que a veces se ve uno tentado a hacer lo que ellos dicen, para que los demás o para que el pueblo supuestamente se sienta bien. Y eso no funciona así. ¿Qué debemos ser? Valientes como Nehemías. Valientes a predicar la palabra como se debe predicar, como se debe enseñar. Valientes a tener una vida de testimonio, sabiendo que el que me protege a mí es Dios.
nada menos y nada más que el Creador. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Sí? Basta, debemos tener cuidado precisamente de aquellas personas que se encuentran en eso. Ahora, tener cuidado de aquellos hermanos judíos que la pasan alimentándose afuera, hermanos del pueblo de Dios, hermanos de nuestra iglesia, alimentándose de las ideas del mundo, más que de la palabra de Dios. Oh, cuán difícil es poder ver eso y poderlo analizar. Termino con lo siguiente rápidamente, capítulo 7. Nehemías escribe aquí de nuevo, o el que escribe Nehemías escribe aquí de nuevo cada una de las familias que llegaron a adorar al Señor, a Jerusalén. Y entre aquí resalto cómo tenían todo tan bien designado, o también para poder velar y ver cuál era el verdadero pueblo. Encontramos en unos versículos como algunas que habían llegado, que hacían funciones de sacerdotes del pueblo levita, no le encontraron familiar, no le encontraron genealogía para hacerlo, y como de una vez fueron despedidos de esa parte del servicio. Personas que no debían estar ahí, porque no tenían el llamado o la ordenación por parte de Dios, haciendo lo que no deben hacer. Y tuvieron que despedirlo hasta de las cosas que ellos sabían, podían practicar los levitas como tal, comer las comidas santas y todo eso. Tuvieron que llegar a esas condiciones, revisando cada uno de los asuntos y aspectos para poder ver esa parte. Todo eso se convierte en una iglesia sana, en un pueblo sano, en este caso, en el tiempo de Nehemías, en una iglesia sana, cuando verdaderamente valoriza, ve la asignación que Dios ha colocado a cada uno de nosotros, poder valorar ese asunto y poderlo hacer para la obra de Dios. Mis hermanos, solo nos queda orar y decirle al Señor que sea guiando nuestra vida, que nos permita ser una iglesia santa, una iglesia renovada, una iglesia o un individuo que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Somos instrumentos de Dios, pero instrumentos que obedecen la voz de Dios, que obedecen la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias, porque la obra de tu Cristo queda reflejada en la vida de Nehemías y en nuestra vida. Señor, permítanos entender, ser hermanos con amor, ser hermanos que valoremos la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Que nuestro carácter y nuestra forma de ser no opaque el carácter de Cristo, que es el que verdaderamente debe morar en la vida de todo buen cristiano y de todo cristiano. Señor, permítanos entender este propósito y que podamos adorar y exaltar tu poderoso nombre. Gracias por la vida y la salud de mis hermanos. Bendícenos y permítanos ser personas de oración, de ayuno y de búsqueda de la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que el Señor los guíe en el día de hoy. Amén. Dios los bendiga.